Bienvenidos al programa número 93 de Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte. Aquí, Inma Ortiz de Saracho, desde RSC Radio Internacional, hablando cosas buenas. ¿Cómo están mis queridos oyentes? ¡Qué alegría volver a teneros aquí otro jueves más, aquí en el programa de Abrazándonos! Aprende a amarte y a valorarte. ¿Qué tal os fue la sesión de la semana pasada de los bloqueos energéticos? ¿Habéis podido identificar esas señales si tenéis algún bloqueo, como decía en el programa anterior, de cambios de humor, de emociones reprimidas, de cansancio, de dificultad a la hora de tomar decisiones? ¿Habéis notado algo? ¿O vuestra vida va bien? Viento en popa, como se suele decir. Bueno, solo recordaros que hay esas señales que he comentado ahora mismo. También volver a recordar, pues, si alguna persona se une a este programa, de que los bloques energéticos no es algo extraño, sino es algo externo a nosotros, es algo que no fluye en nosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces puede haber las señales que os he comentado y también interferencias, porque muchas veces vivimos en interacción constante. Bueno, pues después de haber hecho una especie de resumen, también, por cierto, una cosa que para mí era muy importante, estuve hablando de la coherencia, lo importante de tener en nuestra vida una coherencia tanto mental, emocional y también a nivel distinto. Comentaros en este programa en el que vamos a seguir hablando de esos bloqueos energéticos, que la mejor protección energética, aparte de que dije la semana pasada que era la coherencia, es que viváis alineados. Otra de las cosas al estar en coherencia es no traicionaros. Otro punto también importante es que pongáis límites y que respetéis vuestros tiempos. ¿De acuerdo? Porque cuando haces esto de estar en armonía, alineada, en poner límites, en no traicionarte, en escucharte, en respetar tus tiempos, no necesitas defenderte a nivel externo, porque ahí la energía se fortalece sola. Os voy a dar un consejo de cómo podéis limpiar la energía sin depender de ningún ritual u objetos, ¿vale? Una de las cosas que yo os diría que hicierais es respiración consciente, ¿de acuerdo? Otra de las cosas es visualización y afirmaciones. ¿Y cómo sería esto? A nivel de afirmaciones, lo que podéis hacer es decir, devuelvo lo que no es mío y recupero mi energía. Luego, también es bueno el movimiento físico, el caminar, el hacer estiramientos, el duchas conscientes. Hay personas que, por ejemplo, para limpiarse esas energías densas o negativas, se duchan con un gel que es ruda, muy bueno, para quitar toda. Y otra de las cosas también es ducharse consciente para quitarse cuando se tengan energías negativas, ¿de acuerdo? Con un poco de sal. Otra de las cosas que también os voy a decir y que me dice mucha gente es cuánto tiempo lleva limpiar un bloqueo. Pues aquí os diría que depende de la persona y de lo que le salga a la hora de yo hacerle el protocolo, de testarle. Tiene que pasar por los 8 mundos, qué es lo que tiene, si tiene energías densas, si es a nivel karmático, ¿vale? Entonces, porque luego hay que ir etiqueta por etiqueta con el péndulo hebreo haciendo esa limpieza, ¿de acuerdo? Entonces, luego, ¿cómo sabemos si la limpieza ha funcionado? Porque esa persona, cuando yo quito esos bloqueos energéticos, esa persona lo que va a sentir es más ligereza, más claridad mental en su vida, las emociones las va a tener más equilibradas y va a tener menos atracción de conflictos. Eso a raíz de una vez que se haya hecho total la limpieza completa del bloqueo que tenga.
Otra de las cosas también que me preguntan sobre la protección y los límites es qué es la protección energética y cómo se diferencia del miedo. Aquí yo os diría que la protección, como dije en el programa anterior, es presencia y coherencia, porque no bloquea tus emociones ni tu sensibilidad, lo que hace es que filtra lo que no es tuyo. Y luego las técnicas que yo recomiendo para protegerse es un escudo de luz, que luego haremos un ejercicio que es envolverte en una burbuja, luego el anclaje a la tierra, el sentir los pies anclados en la tierra como raíces, y luego también poner afirmaciones, afirmaciones positivas. Por ejemplo, este es mi espacio, lo que no me pertenece vuelve a su lugar. Y así no vais absorbiendo energías de otras personas. Quiero recordaros en el programa anterior que os estuve hablando de las interferencias y con respecto a eso ya os dije que hay muchas personas que tienen más sensibilidad, más empatía y absorben ese tipo de energía. Entonces, hay gente que me pregunta si la sensibilidad es un problema o es un don. Y yo lo que les comento es que es un don si aprendes realmente a gestionarlo, porque no se convierte en peso cuando no hay límites ni limpieza. Es un don que realmente pues tú vas aprendiendo a gestionar esa sensibilidad en ti. Cuando aprendes a gestionarlo, también recuperas tu coherencia interior. Y os preguntaréis, ¿cómo puedo recuperar mi coherencia interior? Podéis recuperarlo escuchando vuestro cuerpo, escuchando vuestras emociones, ¿de acuerdo? Eso es muy importante porque estamos con el piloto automático todos los días y no nos escuchamos. ¿Cómo estamos? ¿Qué sentimos? ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Qué emociones tenemos? Yo os puedo decir que todas las mañanas me hago una especie de chequeo, aparte de la conexión con la tierra, me pongo descalza, me pongo de pie y toco el suelo. Yo os lo recomiendo porque de verdad que notáis una gran energía y luego escucho cómo estoy, cómo me encuentro, qué emoción es la que tengo a primera hora de la mañana. Otro punto importante que también os quiero comentar es que los bloqueos energéticos sí pueden afectar a la salud física. ¿Y sabéis por qué? Porque la energía se estanca y lo que hace es que puede generar tensión, estrés y también desgaste emocional. Y seguro que os preguntaréis qué pasa si, por ejemplo, nunca nos limpiamos estos bloqueos. Pues lo que vais a tener es que vais a seguir con esos patrones repetitivos, vais a seguir teniendo conflictos, fatiga, sensación de desconexión con la vida, cambios de humor, acumulación de tensión. Y también deciros que estos bloqueos, si no se limpian, pueden afectar a vuestro propósito de vida, porque esta energía, como he comentado antes, se queda estancada y lo que hace es que afecta a tu propósito porque genera miedo, genera indecisión, bloqueos, la intuición se va, hasta incluso la creatividad. Otra de las cosas que os voy a explicar es que sepáis qué diferencia hay entre un bloqueo emocional, mental y físico, ¿de acuerdo? Cuando hay un bloqueo emocional es cuando tenemos esas emociones reprimidas como el miedo, la tristeza, la culpa. Por ejemplo, sentir ansiedad cada vez que, por ejemplo, hablamos en público. Eso es un bloqueo emocional. Cuando es un bloqueo mental, ahí lo podemos identificar por medio de creencias limitantes o pensamientos repetitivos. Por ejemplo, nunca voy a conseguirlo. Eso es una creencia limitante. Y ahí os diría que lo transforméis en una creencia potenciadora. Que ya hablaremos en otro programa las creencias limitantes y las creencias potenciadoras para que podáis cambiarlas. Luego, otro de los bloqueos es a nivel físico. ¿Y cómo lo podéis identificar? Pues con dolor, fatiga sin causa médica, tensión. Por ejemplo, hay personas que sienten los hombros rígidos y es por estrés acumulado. Otra de las cosas que también me han preguntado es
que ¿cómo se relaciona un bloqueo energético con los traumas del pasado? Pues aquí yo os diría que los traumas generan memoria energética. Y aunque olvidemos el hecho en concreto, la energía os puedo garantizar que queda atrapada en el cuerpo y se manifiesta por medio del miedo, de la inseguridad o de patrones repetitivos. Así que, de verdad, es aconsejable hacerse esa limpieza energética. Y seguro que os estaréis preguntando si estos bloqueos pueden pasar de generación en generación. ¿A que alguno se lo está preguntando? Pues os puedo decir que energéticamente sí. Heredamos patrones, emociones y creencias familiares que se manifiestan como bloqueos si no los liberamos conscientemente. Y os voy a decir cómo podéis reconocer un bloqueo pequeño frente a uno más profundo. Cuando tenéis un bloqueo pequeño vais a notar sensación de cansancio, irritabilidad puntual o conflicto, pero muy ocasional, ¿de acuerdo? Pero cuando es un bloqueo muy profundo, es cuando en vuestra vida se van repitiendo constantemente dichos patrones o tenéis conflictos emocionales muy graves o una sensación de desconexión o de vacío prolongado. Ahí entonces el bloqueo es mucho mayor. También puede haber bloqueos que nublan la intuición, porque cuando la energía se queda estancada, no fluye nada dentro de nosotros. La energía está totalmente ahí estancada y entonces esa intuición que podríamos tener cuando nuestra energía está fluyendo quedaría retenida. ¿Y qué podéis hacer en estos casos? Pues lo que os he comentado, tenéis que haceros una limpieza completa para quitaros todos esos bloqueos, porque de verdad que luego lo vais a notar. Yo, los pacientes que pasan por mi consulta, no os podéis imaginar, luego me dicen que, que notan tal ligereza, que notan también menos peso, como si salieran volando, y notan cómo su energía fluye por todo el cuerpo y están en total armonía. Es como sus chakras se han recolocado y están armonizados. Merece la pena, de verdad, que lo probéis. Otra de las cosas que también quiero que sepáis es cómo podéis diferenciar cuando esa energía es tuya o es ajena o es colectiva. Cuando es propia, surge de nuestra experiencia directa, ¿de acuerdo? Cuando ese bloqueo. Cuando es ajena, aparece súbitamente y se siente como más pesada o más discordante. Y cuando es colectiva, lo vais a notar ese bloqueo porque las emociones que vais a notar son compartidas. Ejemplo, hay tristeza general en ese lugar. Un bloqueo energético siempre os va a enseñar algo sobre vosotros mismos. Os puede mostrar que tenéis patrones repetitivos, emociones reprimidas o emociones no resueltas y siempre van a ser áreas que vais a necesitar atención. Otra de las cosas que os quiero comentar también es cómo podéis distinguir entre intuición e interferencia externa. Pues aquí os lo voy a aclarar. La intuición la vais a notar más clara, más tranquila, más en coherencia. En cambio, la interferencia suele generar más presión, más ansiedad o más confusión. Así que siempre que no sepáis si es una interferencia o una intuición, si realmente está en coherencia, estéis tranquilos, lo sentís claros, entonces realmente estáis desde la intuición. Pero si eso os está generando tensión, nervios, preocupación, ansiedad, realmente ya estáis teniendo un bloqueo y eso ya es una interferencia externa. Quiero comentaros que muchos de los bloqueos energéticos tienen una raíz muy concreta. ¿Y sabéis cuál es? La culpa.
Culpa muchas veces por elegirte, culpa por descansar, culpa por decir no, culpa por cambiar, culpa por poner distancia. La culpa mantiene la energía atrapada. Y otra raíz profunda que suele haber es el miedo. ¿Y sabéis por qué? Porque tenemos miedo a decepcionar, miedo a perder, miedo a quedarte sola, miedo a no ser suficiente. Y cuando no ponemos límites afuera, el cuerpo los pone dentro. Así que recordar siempre esta frase. Para mí es súper importante. Cada límite que no pongáis fuera, vuestro cuerpo lo va a poner dentro. Y ahora para terminar, vamos a hacer un mini ejercicio guiado para poder un poquito practicar lo que os he comentado y también para que lo tengáis vosotros y vosotras y lo podáis hacer en vuestro día a día cuando os sintáis un poquito con ese bloqueo, ¿de acuerdo? Así que, si os parece, vamos a cerrar todos los ojos un momento y vais a colocar una mano en el pecho y otra en el vientre. Y ahora vais a empezar a inhalar profundo y exhala soltando. Vuelve a inhalar profundo y exhala soltando. Volvemos otra vez, inhala profundo y exhala soltando. Y ahora quiero que todos en alto vais a repetir estas palabras. Devuelvo toda energía que no es mía. Recupero mi energía vital. Me habito con respeto y amor. Y ahora vas a tomar una respiración y poco a poco vas a ir volviendo aquí y ahora. Muy bien, ¿cómo os habéis sentido? Es un mini ejercicio que lo podéis hacer en vuestro día a día. Y quiero, de verdad, para terminar, quiero dejarte algo muy importante. Quiero que sepáis que no estás bloqueada, no estás rota, no estás fallando. Estás pidiendo volver a ti. La coherencia no es perfección, es honestidad interna. Es cuando lo que piensas, sientes y haces va en la misma dirección. Es muy importante que estén alineados la parte mental, la parte de lo que sentís y lo que hacéis. Porque cuando eso ocurre, la energía se ordena sola. Y termino con esta frase de tu energía no necesita ser arreglada, solo escuchada, respetada y cuidada. Llegamos al final del programa y espero que os haya gustado el tema de los bloqueos energéticos, tanto lo que hablamos la semana pasada y esta. Así que ya tenéis cómo podéis identificarlos, cómo podéis protegeros, cómo podéis hacer ese pequeño ejercicio cada mañana. Os deseo todo lo mejor, lleno de amor, de luz y con una gran fluidez de energía. Desde aquí se despide Inma Ortiz de Saracho desde el programa Abrazándonos, aprende a amarte y a valorarte.